Una pequeña presentación. Primero que todo, pues darle las buenas noches y el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en el webinar de hoy. Tenemos la dicha de que esta es la tercera ocasión en que el doctor Poveda nos habla de su conocimiento sobre los nutracéuticos en la enfermedad cardiovascular. Como sabemos o todos lo conocemos, el doctor Poveda es un destacado especialista en cardiología y a él le gusta compartir con nosotros los avances más importantes en el campo de la cardiología y los nutracéuticos. En esta actualidad que vivimos, donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo de las principales causas de muerte, es crucial para nosotros como médicos estar al tanto de todo lo que nos logra mejorar la calidad de vida, no solo a nosotros, sino a nuestros pacientes. Y con la grandísima ventaja de que ahora en el país tenemos pues grandes moléculas y gran calidad en suplementación. Entonces, el objetivo de nuestra conferencia de hoy es explorar los avances más recientes y el impacto que tienen los nutracéuticos en la práctica clínica. Específicamente, hoy vamos a hablar de la interacción del calcio, de la vitamina D y de la vitamina K, que sabemos que hay gran controversia en la práctica médica. Vamos a ahondar un poco en el metabolismo y funciones de estas vitaminas y del calcio y los riesgos y beneficios para nuestra salud, sobre todo la cardiovascular. Vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas al final. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas por escrito en el chat. Y bueno, no dije mi nombre, yo soy la doctora Choto Cruz y los dejo entonces con el doctor Poveda. Muchas gracias. Oh, mucho gusto. Muchas gracias, Jazz, por la invitación. Como de costumbre, es muy agradable tener la oportunidad de conversar con ustedes. Hoy en particular, Yasmín me ha expresado el interés de que retornáramos un poquito de este tema de estos oligoelementos, vitamina K, vitamina D, calcio, genaniol en enfermedad coronaria y en enfermedades del metabolismo óseo, que cobra actualmente muchísima relevancia y particularmente me parece muy interesante. El tema es un poquito escabroso desde el punto de vista metabólico porque incluye varias vías metabólicas, ¿ok? Pero vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles y directos para, 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 para quedar claros, ¿ok? Ustedes saben que la enfermedad ateromatosa realmente es una enfermedad degenerativa, es decir, aumenta con la edad. El factor más importante es la injuria vascular, es decir, en la medida que haya daño vascular, eso va a propiciar más formación de placas de ateroma y eventualmente más incidencia de eventos coronarios. Y el fenómeno más importante para esto, pues, es la migración del colesterol LDL oxidado que se ve ahí, ¿ok? Por detrás de la capa intimal de la arteria. Usualmente cuando eso pasa, se activan una serie de proteínas inflamatorias en la membrana de la célula endotelial y en la membrana de los leucocitos, lo que favorece que los leucocitos y los monocitos macrófagos ambos puedan migrar por debajo del espacio endotelial y los receptores secuestradores de estas células inflamatorias engullen las moléculas de colesterol, creando células esponjosas. Esas células esponjosas sufren apoptosis y al sufrir apoptosis y morir ahí en ese sitio van acumulándose y generando lo que le denominamos placa ateromatosa, que es el fenómeno que es susceptible de ruptura básicamente por adelgazamiento del hombro o de la membrana que lo separa del lumen endotelial, y cuando esto sucede es cuando tenemos el evento coronario. Y hoy tal vez una de las cosas más interesantes que vamos a ver es que este fenómeno inflamatorio que estamos viendo acá tiene su grado de relación importante con otro fenómeno que podríamos decir que también es inflamatorio, que es el remodelado óseo. Y entonces vamos a ver todo el video porque puede ser eventualmente un poquito largo, ¿ok? Pero básicamente lo más importante es que el remodelado óseo que genera la osteoporosis
depende básicamente del equilibrio de la actividad osteoblástica y osteoclástica a nivel de la matriz ósea. Es decir, qué tanta cantidad de actividad de osteoclastos y qué tanta cantidad de actividad de osteoblastos tenga yo en la matriz ósea. Los osteoclastos me van a generar osteocitos que me van a producir matriz ósea, me van a generar un hueso lo suficientemente duro para sacar el trabajo. Los osteoclastos se van a encargar de engullir esa matriz ósea, ir limpiando la matriz ósea que ya no es funcional para permitir más espacio de actividad a los osteocitos y generar más matriz ósea. Lo que sucede es que la pérdida del equilibrio osteoblastos-osteoclastos que ocurre sobre todo en las mujeres después de la menopausia genera una disminución importante de la matriz ósea con debilidad del hueso, que al final es osteoporosis y es lo que previene la aparición de fracturas patológicas o fracturas asociadas a osteoporosis. Y esto es un equilibrio, como les digo, de las células celestes que aparecen ahí, osteoclastos, que van produciendo matriz ósea, se van diferenciando en osteocitos y van produciendo matriz ósea, y osteoclastos que se encargan de limpiar la matriz ósea inservible para el remodelado óseo. Obviamente, en las mujeres que no realizan suficiente ejercicio, que no tienen el sustrato para producir la matriz ósea, entiéndase calcio, fosfato y la activación hormonal de esta incorporación del calcio y fosfato, que es la vitamina D, eventualmente van a acelerar la destrucción ósea, generando hueso osteoporótico, como les decía, más susceptible de fractura. Y entonces dentro de este equilibrio que se ve en ambos, se ve en los vasos, en las arterias, tanto arterias del corazón, del cerebro, de miembros inferiores, etcétera, como en osteoporosis, vemos un rol importante entonces eventualmente para el calcio, para la vitamina D, para la suplementación de calcio y para la suplementación de vitamina D. Y es que en los últimos años venía en discusión si el calcio eventualmente era beneficioso o no era beneficioso desde el punto de vista cardiovascular, o si la vitamina D era beneficiosa o no era beneficiosa desde el punto de vista cardiovascular. Específicamente estamos hablando de eventos cardíacos. Todos debemos de tener muy claro que una dieta alta en calcio en pacientes hipertensos se asocia a un mejor control de la hipertensión arterial, y eso también es importante. Pero también es importante reconocer que cuando nosotros tenemos una caída de la vitamina D que realmente funciona como una hormona, la 25-hidroxivitamina D, esto genera una serie de cambios a nivel endotelial y a nivel del músculo cardiovascular que son importantes para una adecuada salud cardiovascular. Para empezar, al caer la vitamina D, se cae la expresión de los genes de renina. Eso resulta en aumento de la presión arterial, en aumento de la fibrosis de la capa muscular y de la capa adventicia, en aumento de la fibrosis muscular cardíaca, lo que genera hipertrofia ventricular izquierda. Aumenta además la proliferación de las células musculares lisos en la arteria. Eso aumenta la rigidez de la arteria, generando aumento de la presión arterial sistólica. Además, genera un hiperparatiroidismo secundario que estimula más hipertrofia cardiovascular y más aumento del grosor de la pared vascular, reconocido como remodelado vascular. A nivel del metabolismo pancreático se produce disminución de la sensibilidad a la insulina, disminución de la función de célula beta, aumenta sustancialmente la producción de citoquinas proinflamatorias, y eso se va a generar a mayor inflamación sistémica, aumento de la proteína C reactiva de alta sensibilidad, lo que genera disfunción endotelial y más progresión de la arteriosclerosis. Aumenta la actividad inflamatoria adipocítica, es decir, las adipoquinas proinflamatorias ateromatosas. Eso favorece más inflamación de la pared vascular. De la misma manera, aumenta la trombogenicidad porque aumenta la actividad
entre membranas celulares endoteliales y los factores de coagulación, lo que propicia más eventos trombóticos y aumenta la expresión de esas moléculas que vimos en el video que favorecen la interacción del endotelio con la célula inflamatoria, que se llaman moléculas de adhesión endotelial. Eso favorece más migración del monocito macrófago para generar más células esponjosas y más posibilidad de ateromatosis. De la misma manera, ¿ok? Cuando nosotros tenemos aumento de los niveles de calcio libre circulante, no unido a proteínas, ¿okay? Podríamos tener hipercalemia transitoria que favorece activación de la cascada de la coagulación, mayor contractilidad de las células vasculares lisas, lo que genera más presión arterial sistólica, aumento del depósito de calcio a nivel adventicio y aterosclerosis. Sin embargo, y esto es importante, ¿okay? El metaanálisis más importante, que incluye un total de 150,000 pacientes del Northwest Hall Study, ha demostrado básicamente, ¿okay? Y esto hasta el 2021, ¿okay? Que de todos los minerales y vitaminas que se utilizan en pacientes con enfermedad cardiovascular, la vitamina D y el calcio en términos de mortalidad, eventos cardiovasculares, no tiene mayor significancia estadísticamente significativa. Es decir, no hay una asociación entre más mortalidad cardiovascular y mayor consumo de calcio o de vitamina C. De la misma manera, la mortalidad total tampoco aumenta significativamente cuando los pacientes toman o suplementan calcio y vitamina D. Más bien lo contrario, la tendencia en términos de infarto de miocardio, de eventos cerebrovasculares y mortalidad cardiovascular con vitamina D tiende a ser más bien hacia el beneficio. Y la tendencia con respecto a la suplementación de calcio y enfermedad cardiovascular, más bien ha demostrado reducción de mortalidad total y mortalidad por ictus. De tal manera que en términos generales, para ser puntuales y rápido, no hay una asociación entre más mortalidad cardíaca y aumento y consumo de suplementos de calcio o vitamina D. Y en este término también es importante comentar un estudio que ya antes habíamos comentado anteriormente, que es el estudio virtual 25,800 pacientes, hombres y mujeres en prevención primaria, hombres mayores de 50 y mujeres mayores de 55, randomizados a sustitución de vitamina D más omega 3. Ya otras veces habíamos hablado de omega 3 en otras conferencias. Promedio de edad de 67 años, aproximadamente un 50% de los pacientes hipertensos, un 40% de los pacientes dilipidémicos, un 15% de los pacientes con diabetes, pacientes con multietnicidad, es decir, de varias razas. Y tal vez lo interesante es que el brazo específicamente de pacientes que suplementaban omega 3 y vitamina D en conjunto, ¿ok? Tuvieron de manera estadísticamente significativa una reducción de infartos de miocardio del 28%, una reducción de infartos de miocardio fatales del 50%, una reducción de enfermedad coronaria general del 17% y una reducción de la necesidad de angioplastía. Todos estos datos de manera estadísticamente significativa, que reducción de 22%. De hecho, en el grupo de pacientes que suplementaron vitamina D más omega 3, hubo una reducción de los eventos cardiovasculares mayores del 10% y una reducción estadísticamente significativa de nuevos infartos de miocardio del 28%. De tal manera que, sin que hubiera en este estudio por lo menos mayor incidencia de efectos secundarios de estos medicamentos, ni mayor riesgo de hipercalcemia o hipervitaminosis, ni mayor riesgo de sangrado, síntomas gastrointestinales, en un estudio de 5,5 años de plazo se demostró para estas suplementaciones una reducción de eventos cardiovasculares. Por otro lado, y para retomar otros suplementos, con respecto a la vitamina K, ya hace unos meses habíamos discutido
el uso de la vitamina K para ambas cosas específicamente, para prevenir enfermedad cardiovascular y su coadyuvante también en cuanto a disminuir la progresión del remodelado óseo. Es importante reconocer que la vitamina K podemos verla como filoquinona K1 o como menaquinona K2, que es la que más frecuentemente es activa a nivel intracelular. Tendemos a ingerir la vitamina K como vitamina K, K1, pero transformarla en K2 a nivel sistémico porque es la que es más activa. Ahora, ¿qué rol tiene esta vitamina en términos de función cardiovascular? La vitamina K y específicamente la vitamina K es un carboxilador, es un donador de CO por excelencia. Y esto se ha demostrado que tiene importancia a nivel de las células de la capa media vascular y de las células de la capa interna o endocárdica del corazón. Esto se asocia a calcificaciones de capa media y calcificaciones de células mesenquimatosas y esto podría, con una mayor incidencia de calcificación a ese nivel, está más asociado al desarrollo de diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica y enfermedad coronaria. De hecho, la mayor calcificación de arterias de mediano calibre a nivel adventicio que se puede ver en pacientes con déficit de vitamina K se asocia a mayor incidencia de infarto de miocardio, falla cardíaca, arritmias atriales, deterioro cognitivo y demencia, resistencia insulínica y hígado graso, a mayores posibilidades de preeclampsia en el embarazo y a disminución del crecimiento intrauterino, a insuficiencia hormonal con deficiencia de testosterona y a falla renal crónica. Y esto depende básicamente de calcificación a nivel de carboxilación de las fibras colágenas y de las fibras mesenquimatosas de la túnica adventicia y de la túnica media. El déficit de vitamina K2 a nivel endotelial se asocia a mayor calcificación de la capa adventicia, básicamente por interacción con un señalizador de calcificación o un factor de transcripción, ¿okay? Que se llama la proteína morfogenética ósea. Ósea porque fue descrita inicialmente en metabolismo óseo, pero se expresa prácticamente en todas las células. Y además a un aumento de la población, de la proliferación de células musculares lisas y a la transformación de esas células musculares lisas en fibroblastos que favorecen básicamente un remodelado vascular con mayor posibilidad de desarrollo de hipertensión, hipertensión sistólica aislada. Pareciera que en pacientes con déficit de K2 hay mayor propensión a la aterosclerosis, a la diabetes mellitus, a la falla renal crónica, ¿okay? Al hiperparatiroidismo, a desórdenes o trastornos de vitamina D y a mayor aceleración de la osteoporosis. Desde el punto de vista de calcificación adventicia. La calcificación adventicia depende específicamente de la fosforilación de una sustancia, ¿ok? Que se denomina específicamente MGP carboxilada y esa carboxilación depende específicamente de los niveles de vitamina K2. Una vez que ese MGP se encuentra carboxilado, va a inhibir la actividad del factor de transcripción que les expliqué antes, la proteína de acción morfogenética. Y la proteína de acción morfogenética, cuando no está inhibida, provoca precipitación de calcio a nivel de todas las arterias en su capa adventicia y en su capa media. Esto es tal como se ve en esta angiografía. Vean ustedes, aquí está la angiografía y aquí está la imagen, ¿ok? Radiológica sin medio de contraste que permite apreciar el grado de calcificación que hacen los pacientes que tienen niveles altos de déficit
de K2, en donde es posible prácticamente ver todo el curso de la arteria debido al calcio adventicio. Ojo, muy importante, esto es calcio adventicio, no es calcio intraluminal, no es ateromatosis, es mayor rigidez de la arteria por esa lesión, ¿ok? Que también lo podemos apreciar en ultrasonido intravascular. Esta es una arteria coronaria con calcificación de capa media adventicia o algunas técnicas un poco más modernas como la tomografía de coherencia óptica intravascular que permite delimitar muy bien el grosor y la cantidad de calcio asociado a la arteriopatía que tienen estos pacientes. Ahora, estos pacientes hacen esa calcificación en arterias de mediano y de alto calibre, incluyendo la aorta. Y existen exámenes que es específicamente el Doppler y la relación de velocidades entre callado aórtico y aorta abdominal que le permiten a uno determinar rigidez vascular, edad vascular y que permiten determinar que aquellos pacientes que tienen velocidades normales tienen menor incidencia de eventos cardiovasculares, mientras que aquellos pacientes que tienen velocidades aumentadas en el Doppler tienen lo que se Ay, denomina digamos. envejecimiento prematuro vascular con mayor propensión a evento cerebrovascular y a infarto de miocardio. De la misma manera, ¿okay? Esto es interesante, pacientes que tienen déficit de vitamina K y se les suplementan los niveles de vitamina K y de vitamina D conjunta luego de determinarse su déficit en comparación con pacientes control demuestran menos progresión del score de calcio en la tomografía coronaria. Es decir, que pareciera, ya todos sabemos que a mayor calcificación en un TAC coronario, más riesgo cardiovascular. Pareciera que estos pacientes, cuando tienen suplementación de estas vitaminas, podrían revertir esa calcificación adventicia. Ahora, el otro sitio donde se genera calcificación y que es importante y donde específicamente sucede por activación de la misma proteína de acción, la morfogenética ósea, es a nivel de la válvula aórtica. Y entonces pareciera que en estos pacientes de nuevo el riesgo de progresión de la esclerosis aórtica que todas las personas empezamos a tener por encima de los 70 años, que los hipertensos la empiezan a tener mucho más jóvenes, por encima de los 50 años, el riesgo de progresión de esclerosis aórtica a estenosis aórtica es sustancialmente más alto. Y uno de los factores que condicionan mayor capacidad de generar esa estenosis aórtica es calcificación de la capa media de la válvula inducida por la proteína de acción morfogenética ósea, esta misma que en presencia de niveles adecuados de MGP, que realmente es osteocalcina intravascular fosforilada a través de la vitamina K2, ¿okay? Se retarda la progresión de esta enfermedad. De la misma manera, la vitamina K en las células musculares lisas se asocia a mayor cantidad de osteocalcina inhibidora de BMP de la capa muscular lisa, lo que disminuye la progresión o la posibilidad de que se vayan formando cristales de calcio. Y tal vez lo interesante desde este punto de vista es que hay ya varios estudios en progresión con vitamina K2, menaquinona, como ustedes pueden ver, el ABADEC, el BASIC, el DECAP, el DIFCAVIT, el Salitre, el SLOW, el de suplementación de fitomenadiona, todos dirigidos específicamente a inhibición de esa proteína de acción morfogenética mediada por dosis altas de vitamina K en disminuir progresión de estenosis aórtica y en disminuir progresión de la enfermedad cardiovascular. Algo muy importante o muy interesante es que ya habíamos hablado antes del beneficio de la coenzima Q en pacientes con enfermedad coronaria, sobre todo que están siendo tratados con estatinas, porque recordemos que las estatinas disminuyen a través de su inhibición de la hidroximetilglutaril coenzima A,
disminuyen también la capacidad de los niveles de coenzima Q circulante que se sintetiza a partir de un paso de esos mismos, es decir, la coenzima Q. Perdón, la coenzima Q tiene un rol muy importante en términos de activación de la mitocondria y generación de energía de la mitocondria, y aquellos pacientes que toman estatinas al verseles disminuida la vitamina Q experimentan mayor nivel de dolores musculares, debilidad muscular y calambres, ¿ok? Y también se ha asociado en pacientes con falla cardíaca a más pérdida de la contractilidad miocárdica. Y como les decía, esta coenzima Q la disminución de esta coenzima Q está mediada por el efecto de estatina de la inhibición de la reductasa de hidroximetilglutaril coenzima A. También es importante recordarse que de esta manera no solo se baja el colesterol, no solo se bajan los niveles de coenzima Q, se baja la síntesis de la molécula de hemoglobina y se baja la síntesis de los dolicoles, que son sustancias muy importantes a nivel de membrana celular para la activación de la síntesis hormonal. Un metabolito importante a este nivel es el farnesilpirofosfato, que básicamente genera genadilgeradiol, que es una sustancia que vamos a ver que tiene beneficios desde el punto de vista de osteoporosis y también de enfermedad cardiovascular. Este genadilgeradiol también es emitido por las estatinas y también tiene importancia. Y ya habíamos discutido antes de los beneficios de la coenzima Q en términos de sintomatología muscular en los pacientes que toman estatinas. Sin embargo, también es importante recordar que la caída del farnesilpirofosfato en estos pacientes que consumen estatinas genera que no se sintetice genariol bifosfato. Esta sustancia básicamente es importante para la prenilación de una serie de proteínas y de factores de transcripción que se asocian a angiogénesis ósea deteriorada, a mayor nivel de inflamación y de infección vascular capilar en el remodelado óseo. De la misma manera, los bifosfonatos nitrogenados, prácticamente todos los bifosfonatos que utilizamos en osteoporosis, igual que las estatinas disminuyen el farnesilprofosfato, los bifosfonatos nitrogenados inhiben totalmente la enzima productora del farnesilpirofosfato, disminuyendo los niveles de geraniol, favoreciendo de esta manera en pacientes tratados con osteoporosis no solamente el retardo del remodelado, sino una predisposición a angiogénesis deteriorada a nivel óseo e infección a nivel óseo. Y esto se ha asociado en estos pacientes con osteoporosis, sobre todo cuando tienen procedimientos dentales, a osteonecrosis maxilar o mandibular con deterioro del remodelado óseo a ese nivel. De tal manera que a raíz de este déficit es que se ha propuesto también que el geranil como suplementación, dado que esta vía está totalmente inhibida por estatinas y por bisfosfonatos, podría eventualmente darle beneficios a los pacientes tratados por osteoporosis o tratados por enfermedad vascular en términos de reducción de eventos. Entiéndase infartos en enfermedad cardiovascular y entiéndase fracturas en osteoporosis. Y es que aquellas proteínas que han sido activadas por el geraniol a nivel endotelial, ¿okay? De la misma manera que podemos verlo en pacientes que consumen estatinas, estos isoprenoides dados como suplementación alimentaria se ha descrito a nivel molecular que tienen un efecto también antitrombótico importante. Lo otro que es interesante es que absolutamente todos los bisfosfonatos en presencia de genariol in vitro han demostrado que en presencia del mismo tienen menos actividad proinflamatoria y menos deterioro de las células endoteliales capilares.
De la misma manera, en presencia de genaril genadiol, las células madre óseas que se diferencian en osteocitos y que se pueden diferenciar también en osteoclastos, tienen una mayor determinación o una mayor dirección a diferenciarse como osteoblastos en vez de osteocitos. Y esto ha generado, miren, una plétora, pero es gigantesca, ¿okay? De estudios diseñados específicamente para demostrar que la suplementación de este genaniol va en pacientes con osteoporosis que toman bifosfonatos, disminuye la cascada inflamatoria, bloquea más la actividad osteoclástica y favorece más la actividad osteoblástica. Todos estos estudios en estas 4 diapositivas que les paso, básicamente han demostrado exactamente lo mismo. Una tendencia cuando se suplementa el genaliol generalmente junto con vitamina D y junto con vitamina K, a reducción de la actividad osteoclástica y aumento de la actividad osteoblástica. Y más importante, okay, desde el punto de vista de factores de crecimiento, menos activación de fibroblastos óseos y mayor activación de células mitogénicas óseas que favorecen la revascularización microcapilar. Y esto ha generado un interés muy importante específicamente en pacientes con osteonecrosis maxilar porque se ha visto que la suplementación con este genaliol en estos pacientes con osteonecrosis maxilar disminuye el riesgo de que el paciente con osteoporosis que suspende su bifosfonato y toma estos niveles, esta suplementación de genaliol tiene menos incidencia de osteonecrosis maxilar. ¿Eso qué significa? Bueno, pareciera que hay una vía común entonces, y que al igual que las estatinas y los bifosfonatos que funcionan o que trabajan en la misma vía, esta, esta vía se encarga de la generación del genariol bifosfonato, que es el encargado de activar la ubiquinona, es decir, activar la coenzima Q y favorecer los efectos benéficos que ya habíamos reportado de la coenzima Q, de favorecer la vía de los dialquioles, específicamente con glicosilación de proteínas y mayor regeneración vascular, ¿sí? De la misma manera a favorecer la formación de capilares óseos que impide la presentación de la osteonecrosis maxilar que se decía anteriormente, produciendo que de repente la suplementación de este genanol sea también importante en la activación osteoclástica y la prevención de la enfermedad por necrosis maxilar vista en estos pacientes. No solamente esto, sino hay varios otros estudios más que por falta de tiempo no voy a comentar, ¿okay? Pero que demuestran menos actividad inflamatoria a nivel de células endoteliales, a nivel de células de madre medulares óseas, ¿okay? Cuando el paciente tiene suplementación con genariol. De tal manera que eso ha hecho que la suplementación sea aislada, o sea, como es el caso de lo que nos ha presentado Yasmin anteriormente, presentaciones en donde ya viene mezclada la vitamina K con la vitamina D, con suplementación de calcio, como puede ser el Osteofor, o las diferentes presentaciones de vitamina D a dosis altas, que ya vienen también suplementadas con vitamina K o generiol, puedan a mediano plazo tener un rol importante, o tengan demostrado tener un rol importante a nivel de metabolismo intermedio que disminuya el riesgo de calcificación arteriolar, consecuentemente disminuyendo el riesgo de infartos de miocardio y hipertensión arterial sistólica y complicaciones de la hipertensión, y en el caso de la osteoporosis, disminuir el remodelado óseo y disminuir la posibilidad de la osteonecrosis maxilar. Finalmente, nada más les paso un video porque siempre es importante recordar, ¿okay?, la importancia del ejercicio en la prevención en general de prácticamente todas las enfermedades. Entonces, por eso, pongamos la atención 30 segundos a este video.
Recordemos entonces siempre que mantenerse en forma, eventualmente, como es en este caso, nos puede salvar la vida para no terminar como el cavernícola. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Excelente la presentación. Como les decía anteriormente, que contamos con todas estas herramientas pues, para el beneficio de nuestros pacientes. Yo quería, empezar con una pregunta y es sobre el uso concomitante, digamos, de los suplementos con geranil, geraniol y el uso de bisfosfonatos. Ok. Específicamente, como el genaniol sintetizado por la célula disminuye, ¿ok? O el endógeno o el intrínseco disminuye su síntesis por acción de los bifosfonatos nitrogenados, ¿ok? Los y las pacientes que toman estatinas, los y las pacientes que toman bifosfonatos tienen un mayor beneficio del geraniol exógeno en términos de que ellos tienen un déficit intrínseco. ¿Okay? Claro. Y tomando en cuenta que además esto se trata de generalmente adultos mayores, ¿verdad? En quienes el proceso de envejecimiento reduce significativamente la síntesis endógena del geranil geraniol. Además de que, pues, van a estar polimedicados probablemente. Sí, hay que recordarse que con la suplementación, no solo la parte de osteoporosis, ¿ok? Sino la parte de síntesis hormonal y la parte de vitamina K2 y la parte de coenzima Q, ¿ok? O sea, el sustrato favorece esas vías metabólicas. Entonces, todos los efectos que inclusive habíamos discutido en la conferencia anterior para la vitamina K2 y para la coenzima Q, ¿ok? Se ven promovidos por unos mayores niveles de geraniol circulante. Claro, claro, sí, esta presentación que nosotros tenemos en nuestros suplementos, ¿verdad? De la vitamina D3, junto con la vitamina K1 y la vitamina K2 y además el geranil geraniol, ¿verdad? Son suplementos que ya vienen completos. Una de las preguntas que surge y que nos hacen muchos de los doctores es el riesgo de usar la vitamina K en esta suplementación en pacientes que están anticoagulados. Ok, hay que recordarse que desde el punto de vista de carboxilación, la K2 no representa mayor riesgo para la descarboxilación de la tetrahidrofolato reductasa en Ujú. pacientes que toman warfarina, por ejemplo. Exacto. Esto es Ujú. solo para warfarina, Solo no a tiene nada que ellos. ver con los nuevos anticoagulantes, de tal Ujú, manera que tampoco representa mayor riesgo para ellos. ¿Ok? ¿Por qué? ujú, Porque no ujú, estamos como consumiendo la vitamina K genérica que el cuerpo va a transformar en K1 o K2, sino estamos ujú. directamente consumiendo K2. Sí. Yo tengo una pregunta que también es algo con lo que nosotros conversamos con nuestros doctores todo el tiempo, y es la opinión sobre las dosis altas de vitamina D que se están utilizando actualmente, dosis semanales o dosis mensuales, que no vienen acompañadas de vitamina K. O sea, ¿cuál es el riesgo? ¿Hay un riesgo cardiovascular que todavía no se conoce o cuál es ese riesgo de dosis tan altas de vitamina D sin la Básicamente, sí, protección? básicamente lo que sucede con esa vitamina D es que es vitamina D que viene en matrices que genera liberación prolongada de largo plazo, por eso es que se dan a una semana o a un mes. No, de hecho, desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo, esas liberaciones prolongadas no alcanzan niveles de concentración sérica estables que te garanticen que vamos a obtener exactamente los mismos efectos metabólicos que estamos buscando aquí cuando recibís diariamente una dosis no solo de vitamina D, sino de vitamina D, de vitamina K y de toda la matriz subyacente, calcio y general, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Exacto, exacto, exacto. Ok, vamos a ver, ya nos están empezando a llegar las preguntas. De hecho, aquí hay otra pregunta relacionada con los riesgos de trombosis. Paciente con coagulopatía por trombosis. Ok, vamos a ver.
Si tienen coagulopatía y tienen microtrombosis, la vía metabólica es diferente. ¿Por qué? Porque las microtrombosis se producen específicamente por mayores niveles de factor plaquetario 4. Eso es lo que generalmente provoca las púrpuras trombocitogénicas trombóticas, ¿ok? O la púrpura trombocitogénica trombótica idiopática. Y esas vías metabólicas no tienen nada de relación con factor plaquetario 4. Ujú, entendido. Ok, aquí tenemos un comentario del doctor Rodríguez donde dice que se ha visto que las dosis de vitamina K que se han visto que son mejores por estudios clínicos en Japón son aquellos que están por arriba de 1500 microgramos por día para la salud ósea, comparado con aquellas suplementaciones que vienen con solo 150 microgramos. Ok. Digamos en términos generales que ese es como el techo de dosis. No significa que no tengas efectos. Lo que pasa es que ese es como el Mm. techo de dosis por encima de que esa dosis ya no vas a lograr más beneficio desde el punto de vista óseo. Pero hay que acordarse que cuando la consumís, puede ser que vos estés buscando solo el efecto mineral óseo, pero también hay otros efectos a otros niveles que eventualmente vas a tener que hasta el momento se han descrito como beneficiosos. Incluso Sí, uno sobre el que no insistí ahora o que no me interesó presentar ahora porque las vías metabólicas son sustancialmente más complejas es la inhibición de la síntesis de protooncogenes, ¿ok? Cuando se ujú. consume la K2. Pero eso es tema, ese tema es tan extenso y hay tanta investigación que es pie como para una sola charla para hablar de eso. Ujú, ujú. Ok, nos preguntan cuál es la marca y los nombres de los suplementos. Nosotros invitamos al doctor Poveda, nuestra empresa, que es la representante a nivel nacional de la casa comercial Designs for Health, que son suplementos de grado profesional que usamos nada más en el uso exclusivo para médicos y para sus pacientes. Entonces, esta actividad, digamos, refleja parte de lo que nosotros hacemos con especialistas como el doctor Poveda y muchos otros, inclusive internacionales que tenemos, para entrenar a los médicos sobre el uso adecuado de la suplementación. Nosotros vamos a contactarlos pues, con la información de los productos en particular. Contamos además, bueno, con otros webinars que el doctor Poveda nos ha dado, donde hemos hablado de salud cardiovascular dirigido específicamente a omegas, ¿verdad? Este estuvo excelente, dirigido también a coenzima Q10, que también tenemos, y a otros, digamos, antioxidantes que hemos usado, digamos, a nivel cardiovascular. Entonces, toda esta información se las vamos a hacer llegar. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta, una de las que más digamos, me ha sido de importancia para mí, es el asunto de las dosis altas, entonces, de la vitamina D, sin la oposición de la vitamina K. Ok, vamos a ver, demos un momentito para ver si tenemos alguna otra pregunta. Jonathan, ¿algún comentario más? No, básicamente recordarse que no se trata solamente de vitamina D, sino se trata de vitamina D y calcio, y que entonces es Claro. importante siempre Ujú. que siempre que estamos utilizando estos oligoelementos, asegurarse una buena fuente de calcio, ¿verdad? Sí, Y que el calcio quelado, bueno, la ventaja de los calcios quelados para la claro. Ujú, preparación y para la ujú. absorción intestinal. Claro, por supuesto, contar con ¿verdad? Siempre con la importancia de que todos estos minerales sean quelados en estas fórmulas de calcio que nosotros tenemos y que Jonathan presentó anteriormente. No solo es calcio que es quelado, sino que también tiene magnesio que es quelado. Y esto lo que significa es que para su absorción viene unido a proteínas, lo cual aumenta la biodisponibilidad y el transporte del calcio, digamos, a nivel metabólico, ¿verdad? Para que sea llevado a hueso, para que sea depositado en hueso, para que sea absorbido y estimule el crecimiento y la regeneración del hueso.
Ok, dice aquí, nos preguntan, ¿cuáles son las dosis adecuadas de calcio o solo con la alimentación es suficiente? Sí. Lo que hay que recordarse es que, en condiciones normales, donde no hay déficit de vitamina D y condiciones hormonales normales, nosotros absorbemos solo el 30%, en el mejor de los casos, del calcio que llega al duodeno. Ujú, Eso lo que significa es que te puedes comer una tonelada de calcio, ¿verdad? Que solo el 30% se va a absorber, el 70% no se absorbe. Ahora, el gran problema es que en países desarrollados lo que se ha demostrado es que el 85% de la gente no llega con la dieta, no llega a la cantidad de calcio necesaria. Esto sin estar en climaterio menopausia. ¿Ok? ujú, En donde la pérdida de calcio a nivel de matriz ósea es tan importante y entonces para obtener un equilibrio hay que triplicar el aporte. Más bien, es interesante, pero la sustancia esta que la vitamina K2 carboxila a nivel óseo es la osteocalcina para favorecer actividad osteoblástica, ¿ok? Y bloquear actividad osteoclástica y eso nosotros lo medimos en orina junto con deoxipiridoína en pacientes en climaterio para saber el grado de remodelado óseo que tienen. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Bueno, básicamente significa que el rol de todos estos elementos y el calcio es extremadamente importante en esta fase de la vida en las mujeres para prevenir el deterioro ujú, óseo. Entonces, ya de base, el 85-88% de la población no tiene niveles adecuados de calcio, ¿ok? Con solo la dieta. Y eso asumiendo que tiene buenos niveles de vitamina D, porque todos los que hacemos clínica y que hemos hecho vitamina D actualmente, inclusive hemos llegado a cuestionarnos las mediciones de laboratorio de vitamina D, porque prácticamente todos los pacientes salen con déficit de vitamina D en nuestro medio. exacto. Y a eso tenemos que sumarle, además, la deficiencia que hay tan prevalente en la población de magnesio. Entonces ahí tenemos todos nuestros factores en contra, ¿verdad? El hecho, digamos, de que las fórmulas de calcio, como manejamos nosotros, sean minerales quelados y vengan acompañados de microminerales y vengan acompañados de vitamina K1, vitamina K2 y geranil y geraniol, logra que podamos usar dosis un poco más bajas de calcio. Me acuerdo cuando estábamos en la universidad se hablaba de 1.600 miligramos de calcio, luego lo bajaron a 1.200, luego lo bajaron a 800. Nuestra fórmula provee 500 miligramos de calcio quelado en combinación con 400 miligramos de magnesio más microminerales, vitamina C, vitamina D, vitamina K y geranil y geraniol, ya que todos, o sea, es lo que se llama una fórmula sinergística, ¿verdad? Para que todo pues funciona adecuadamente. Nos preguntan si antes de dar estos suplementos es necesario determinar los niveles sanguíneos. Ok, digamos que no es necesario en términos de que definitivamente tengas que hacerlo, pero sí, si vos querés saber exactamente el grado de déficit que tiene tu paciente y qué tanto está necesitando el medicamento, y en nuestro medio, qué tanto le vas a decir al paciente que tiene que tomar, que en tiempo tiene que tomar ese medicamento, ¿ok? Ujú. Porque en Costa Rica somos muy dados a que el paciente luego de 2 meses le dice, mire, doctor, ya lo puedo dejar de tomar. ¿Ok? Entonces, uno tiene una base más sólida para decirle, mire, con este grado de déficit que usted tenía, definitivamente estamos hablando de 1 o 2 años mínimo solo para suplementarse y estar en los niveles que su hueso Exacto, necesita que esté. exacto. Ujú. Y en medicina funcional, que tanto hablamos de, digamos, de lo que son los niveles óptimos de nutrientes, que en el caso de la vitamina D, digamos, difieren de los niveles que necesita el hueso o de las dosis de Correcto, suplementación, ¿verdad? Para hueso versus para un déficit. correcto. Y para Tengo otros, otra otros pregunta, niveles hormonales. Ujú. correcto. Tengo otra pregunta que nos dicen, ¿hay algún score de calcio coronario que contraindique el uso del calcio? Ok. No, porque no hay una relación
entre consumo de calcio y mayor deterioro del calcio coronario, porque es que, digamos, el hecho de que un paciente tenga más o menos calcio coronario no depende de tu dieta, sino depende del metabolismo intermedio y cómo maneja ese paciente el calcio iónico a nivel sérico. Y eso no tiene relación específica, como dijimos, inclusive el calcio ingerido es apenas un 30% se está absorbiendo. Entonces, no es así. De hecho, en score de calcio, la mortalidad cardíaca es muy alta cuando tienes un score de calcio de más de 1000, ¿ok? Pero en ese momento inclusive no está contraindicado que seguís tomando calcio para una serie de un montón de cosas. Nada más significa que ese paciente hay que ver, hay que hacerle una arteriografía coronaria urgente y determinar cómo están las lesiones. Ahora, ese paciente puede tener lesiones vulnerables, pero la gran mayoría no van a estar clasificadas. Son lesiones que lo que tienen es una cantidad rica en colesterol y que pueden tener un componente de calcio adventicio. Ok, entonces desde ese punto de vista no hay contraindicación. Ok, excelente, excelente, excelente. Este es el final ya de nuestras preguntas y quiero darles, bueno, las gracias especiales al doctor Poveda, que siempre está dispuesto a ayudarnos cuando solicitamos su participación y a todos ustedes por habernos acompañado la noche de hoy. Muy útil, definitivamente, resuelve muchas de nuestras dudas, todo lo que nos has dicho. Vamos a contactarlos porque hay mucha gente que nos está preguntando sobre cómo conseguir los suplementos y es algo que les vamos a hacer llegar la información. Entonces, bueno, me despido. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Soy la doctora Chotocruz, no se les olvide y estamos todos aquí para nuestro equipo de trabajo para ayudarles. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.